Hola con todos, mi nombre es María José Muñoz. Yo les voy a hacer una exposición breve sobre lo que es la anestesia en pacientes brachiocefálicos. Como una pequeña introducción, tenemos que los pacientes brachiocefálicos son aquellos que tienen el cráneo corto en dirección retrocaudal, por ejemplo, los Pugs, Boston Terriers, Shih Tzu, entre otros. Estos pacientes en los últimos años han ganado gran popularidad, por lo que cada vez los vemos con más frecuencia en las clínicas veterinarias y es fundamental como médicos conocer las implicaciones anestésicas que tienen estos pacientes a fin de minimizar los riesgos. Una de las complicaciones más frecuentes que presentan estos pacientes es el síndrome de la obstructiva de las vías respiratorias en brachiocefálicos o también llamado el síndrome BOAS por sus siglas en inglés. Y aunque no todos los individuos de estas razas lo presentan, su diagnóstico sí puede resultar difícil y en muchos casos se identifica una vez que ya se ha empezado el procedimiento anestésico. Entre las complicaciones más comunes de este síndrome tenemos, por ejemplo, la estenosis de las narinas, lo cual dificulta la entrada y salida de aire, causando dificultad respiratoria, intolerancia al ejercicio, cianosis en muchas ocasiones. Tenemos también la elongación del paladar blando, que pues causa turbulencias en el flujo de aire y problemas para deglutir, y la eversión de los sáculos laringeos, que se da por consecuencia de la presión de las vías de aire respiratorias superiores, lo que provoca un aumento en el esfuerzo respiratorio y pues la presión negativa que hay dentro de la laringe hace que los sáculos laringeos se viertan. Otras complicaciones que pueden estar asociadas al riesgo anestésico en estos pacientes son, por ejemplo, las alteraciones oculares. Estos pacientes tienen mayor exposición del globo ocular y menor protección del párpado, lo que los hace muy susceptibles a padecer úlceras corneales, por ejemplo. También con frecuencia suelen presentar reflujo gastroesofágico, hernia yatal, vaciado gástrico retardado, vómitos, náuseas. Y otra característica que es bastante común en estas razas es la obesidad, y esto se asocia con diferentes afecciones cardiorrespiratorias. Estos pacientitos viven en un estado proinflamatorio constante, presentan muchas veces hipertensión, hipoventilación y entre otros. En esta diapositiva es un resumen en modo de tabla para que ustedes puedan ver muchas de las complicaciones que tienen estos pacientes y su implicancia en el riesgo anestésico. Ahora, para realizar un procedimiento anestésico en pacientes brachiocefálicos es fundamental llevar a cabo un examen físico general completo que incluye obviamente la valoración del color de las mucosas para ver si está cianótico, no es muy importante, una auscultación cardíaca minuciosa, y en algunos casos también la auscultación de la laringe permite conocer, por ejemplo, los pacientes que tienen mayor compromiso respiratorio durante la anestesia, porque pueden tener, por ejemplo, enfermedades de las vías respiratorias superiores como el colapso laringio. Aunque el hecho de que no se ausculte no quiere decir que no lo tenga. También es recomendable realizar una prueba de esfuerzo físico conocida como prueba de trote, que pues es tal cual hacer que el paciente trote al menos unos 3 minutos, y esto permite identificar los signos tempranos de dificultad respiratoria. A ver, otra característica importante del procedimiento anestésico es el ayuno. El tiempo de ayuno previo a la anestesia suele asociarse a una menor tasa de mortalidad en perros. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que en pacientes brachiocefálicos el ayuno prolongado de más de 12 horas puede inducir mayor acidez gástrica, lo cual incrementa el riesgo de reflujo, y pues obviamente esto puede ser contraproducente durante la anestesia porque los pacientes pueden incluso neumoaspirar y tener luego una posterior neumonía. Para minimizar este riesgo, se puede considerar la administración de una pequeña porción de alimento enlatado 3 horas previas a la cirugía, y esta medida no tiene un impacto severo en el vaciado gástrico, pero sí puede ayudar a reducir el nivel de acidez estomacal y ayudar a disminuir el reflujo también.
Ahora, como premedicación, se puede mencionar que no existe el protocolo perfecto. La elección del fármaco depende de muchos factores. Sí, y los agentes de premedicación no solamente se limitan a los fármacos sedantes, sino que incluyen cualquier tipo de terapia farmacológica que me ayuda a disminuir el riesgo de que ocurran otro tipo de complicaciones. Entonces, en los pacientes brachiocefálicos, como ya se mencionó, eh, es importante aumentar el pH estomacal para disminuir el riesgo de acidez. Entonces, podemos usar, por ejemplo, omeprazol a 1 mg/kg o metoclopramida también, como un procinético a una dosis de 0,3 mg/kg para que me ayude a reducir el tiempo del vaciado gástrico. Ahora, en cuanto a la sedación, el uso de agentes sedantes en brachiocefálicos puede ofrecer múltiples beneficios, entre los que se encuentra, por ejemplo, facilitar los procedimientos posteriores, como la colocación de una vía intravenosa, reduce la ansiedad, vocalización, jadeo, lo que mejora el flujo de aire y disminuye el riesgo de hipertermia. Disminuye la dosis requerida de fármacos anestésicos y esto mejora también la seguridad del protocolo. Entre las desventajas es que su uso inadecuado puede causar, por ejemplo, hipoventilación, obstrucción de las vías respiratorias por relajación de la musculatura laríngea. El uso de carbapentina y trazadona ha demostrado que es bien tolerado para proveer una sedación suave y favorece la calma durante el confinamiento postquirúrgico. Sin embargo, no se debería usar trazadona y tramadol conjunto por el riesgo del síndrome serotoninérgico. Aquí en esta tabla podemos observar los fármacos más usados como sedante y premedicación y las dosis sugeridas. En cuanto a la analgesia, pues la analgesia es un pilar fundamental de cualquier procedimiento quirúrgico y su adecuada planificación es especialmente crítica en pacientes brachiocefálicos, pues los opioides representan una opción bastante razonable y sin embargo tienen un efecto sedante que puede causar vómito, regurgitación, jadeo. Entonces, este tipo de efectos son bastante particulares, generan bastante preocupación, en especial en las razas brachiocefálicas. Se recomienda disminuir el uso de metadona o morfina porque aumentan el riesgo de vómitos y vocalización. Y esto puede, por ejemplo, causar un aumento de la presión en las vías respiratorias superiores, favoreciendo el desarrollo de un edema laríngeo y posteriores complicaciones. Entonces, se recomienda también considerar alternativas o estrategias complementarias a la analgesia, como la anestesia locorregional, que pues siempre y cuando esté indicada, el uso de infusiones analgésicas intravenosas, paracetamol también cuando sea apropiado, y esto puede minimizar también la dependencia de los opioides y reducir los riesgos asociados a su uso. En cuanto a la inducción y al mantenimiento, pues siempre es necesario recordar que debe haber una preoxigenación previa de al menos unos 3 minutos. Y como agente inductor se puede usar, por ejemplo, propofol o alfaxalona a titulaciones lentas. En mi país, al menos en Ecuador, el propofol es un fármaco de uso bastante frecuente. No disponemos de alfaxalona. Y bueno, pues una vez que el paciente esté inducido, se puede pasar a la intubación traqueal, que en los pacientes brachiocefálicos es un procedimiento que puede ser bastante desafiante debido a las características anatómicas de las vías respiratorias. Por esto es fundamental contar con un equipo preparado que incluya, por ejemplo, tubos endotraqueales de al menos de 2 a 3 tamaños, menores a lo habitual, es decir, que, por ejemplo, si para un perro de 15 kilos usamos un tubo 6,5-7, para un perrito brachiocefálico del mismo peso tendríamos que usar un tubo 2 o 3 veces la medida menor. También es importante contar con un laringoscopio que tenga una fuente de luz adecuada para que nos permita visibilizar la glotis. En cuanto al mantenimiento anestésico, los gases halogenados pues son bastante adecuados.
a menos que estén contraindicados, por ejemplo, en pacientes que pueden ser sometidos a procedimientos por algún padecimiento oncológico. Pueden igual, puede usarse infusiones de lidocaína o ketamina que permiten una anestesia multimodal que ayude a controlar el dolor y reducir la necesidad del gas halogenado. En cuanto a la ventilación y función pulmonar, pues la hipoventilación y la hipercapnia son condiciones que incluso se presentan en pacientes braquicefálicos conscientes y tienden a agravarse durante la anestesia. Por eso es fundamental una monitorización de la respiración para corregir estas alteraciones a tiempo. En esto, pues nos puede ayudar bastante el uso de un capnógrafo que nos permite medir el dióxido de carbono final en la expiración. Este debe ser hasta 55 milímetros de mercurio. Y si se superan estos valores, pues ya se debe instaurar un protocolo de ventilación con presión positiva para asegurar una adecuada eliminación del CO2. Y también siempre es importante recordar que la saturación se debe mantener siempre a un porcentaje mayor al 90. Ahora, como les mencionaba, igual estos pacientitos suelen tener bastante complicación en cuanto a los ojos en el postquirúrgico. Esto se debe a que la producción de lágrimas normalmente disminuye hasta 24-48 horas posterior al acto quirúrgico como tal. Entonces siempre debemos tratar de lubricar el ojito, puede ser por ejemplo con gel oftálmico de carbómero o hialuronato de sodio para minimizar la resequedad ocular. Y este debe ser enviado a la casa igual 48 horas después del acto quirúrgico. La recuperación es uno de los periodos más críticos en cuanto al manejo anestésico de estos pacientes, ya que se reportan altas tasas de mortalidad. Entonces, es fundamental asegurarse de que el paciente esté completamente despierto, que haya recuperado un tono muscular adecuado antes de que se extube, porque esto garantiza que el paciente pueda por sí mismo mantener la permeabilidad de las vías respiratorias y reduce significativamente el riesgo de obstrucción. También es importante mencionar que el manejo postoperatorio es esencial en estos pacientes, ya que, por ejemplo, el dolor puede causarme signos como la agitación, respiración forzada, colapso de las vías aéreas, las posiciones inadecuadas como el decúbito lateral, pueden complicar que el paciente expectore cierto tipo de secreciones y me puede causar pues una obstrucción mucho más grave. Durante esta fase también siempre es importante tener un equipo de intubación por alguna emergencia y mantener una vía circulatoria permeable hasta que el paciente se haya dado de alta. Igual es importante mencionar que en los pacientes que han tenido pues una extubación traumática, sí pueden beneficiarse de nebulizaciones como con epinefrina, y les dejo un cuadrito para que podamos ver las dosis. Muchas veces las nebulizaciones con epinefrina pues evitan la necesidad de que el paciente necesite un tubo de traqueostomía posteriormente. Sin embargo, hay pacientes, en especial aquellos que tienen como un síndrome brachiocefálico muy marcado, que sí pueden, por ejemplo, sufrir un colapso laringio y ellos sí deberían ser sujetos de una traqueostomía. Es importante recordar que aunque esta intervención puede ser vital, se trata de un procedimiento bastante complejo que ya implica pues cuidados intensivos posteriores, y se han reportado que aproximadamente el 58% de los pacientes con BOAS y colapso laringio presentan la necesidad de una traqueotomía postoperatoria. Además, algunos estudios indican que la probabilidad de requerir una traqueotomía temporal aumenta un 30% con cada año de vida del paciente, y la tasa de las complicaciones asociadas a este procedimiento alcanzan el 86%, por lo que
Es importante una planificación cuidadosa y una evaluación rigurosa del riesgo-beneficio en este tipo de casos. A ver, como conclusiones, tenemos 5 conclusiones y es importante mencionar que estos serían los 5 aspectos más importantes con los que se podría explicar a un tutor el desafío que presenta anestesiar a uno de estos pacientes. Por ejemplo, los pacientes siempre deben tener un protocolo anestésico individualizado. No todos los fármacos ni todas las dosis pueden ser usadas en los mismos pacientes. Entonces, por ejemplo, si es un paciente muy agresivo, muy nervioso, pues puede requerir como un tipo diferente de premedicación. Es muy importante evaluar al paciente como un individuo porque se requiere analizar, por ejemplo, si es un pacientito que tiene la vía aérea permeable, si es un pacientito que tiene BOAS o no, si es un pacientito que tolera o no bien el ejercicio, etcétera. Como punto número 2 es controlar el estrés y proteger el sistema digestivo. Es importante explicar que estos pacientes son bastante susceptibles al reflujo gastroesofágico, por lo que el tiempo de ayuno es diferente a otros pacientes. También es importante mencionar que estos pacientes, en especial los brachiocefálicos, pues siempre necesitan un cuidado bastante intensivo, tanto antes, durante y después de la cirugía, porque su anestesia sí conlleva pues muchos más desafíos en comparación con un pacientito que sea dolicocéfalo o mesocéfalo. Es importante igual mencionarle al tutor que pues siempre se pueden presentar emergencias. Eso es debido como a la anatomía tan desafiante que tienen estos pacientes, pero que pues la clínica o el anestesiólogo siempre está preparado para este tipo de desafíos y siempre hay que tratar de corregir comorbilidades en cirugías electivas. Eh, Por ejemplo, si a mi consulta de anestesia viene un pacientito bulldog obeso para una cirugía de castración, pues se podría recomendar que primero sería un buen manejo, que el paciente baje un poco de peso, pues con el fin de minimizar un poco los riesgos durante la anestesia. Y eso sería todo. Muchas gracias.